y un después. Amén. El precio que se pagó en la cruz del Calvario es muy, muy alto. Muchas veces lo hablamos, muchas veces lo repetimos y creo que tal vez no llegamos a tomar dimensión, no solo el valor, sino el precio que costó en la cruz del Calvario, el sacrificio que el Señor hizo. El apóstol Pablo nos habla en el libro de Filipenses, el cual vamos a leer justamente hoy, acerca de ese precio que se pagó en la cruz del Calvario. Capítulo 2, a ver si me acompañan la lectura, capítulo 2 del libro a los Filipenses. Vamos a leer versículo 2 hasta el versículo 8. Y después vamos a entrar en algunos pasajes. Dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Está bien? Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Vamos a leer hasta ahí esta palabra que es riquísima, pero quisiera que podamos orar todos juntos. Tome la mano del que tiene ahí al lado, comience a bendecirlo. Señor, bendecí la vida del hermano que tengo al lado mío. No sé la situación en que vino, no sé por lo que está pasando, no sé lo que está viviendo, pero Señor, en esta tarde queremos salir bendecidos de este lugar. Así que yo te pido la bendición para el que tengo a mi derecha, Señor, o para el que tengo a mi izquierda. Señor, una bendición sobrenatural sobre su vida. Rompe toda cadena, toda atadura, toda ligadura que esté sobre él, sobre ella ahora, Dios mío. Derrama tu bendición hasta que sobre y abunde, Señor. Trae una bendición espiritual, que él pueda conocerte un poquito más hoy. Señor, que hoy te puedas revelar un poco más al corazón de mi hermano, al corazón de mi hermana. Que hoy puedas abrir sus sentidos, Señor, que puedas tocar sus emociones, que puedas tocar lo más profundo de su corazón, Señor. Tráele luz en esta hora, tráele luz, tráele libertad, Señor. Señor, danos comprensión espiritual hoy para entender la palabra, para comprender el mensaje, para que cuando salgamos en esta tarde de este lugar podamos salir edificados, pero también, Señor, podamos haber aprendido algo más de quién eres tú, Señor. ¿Quién eres para nosotros? ¿Qué es lo que has hecho para nosotros? Señor, reconocerte como Rey, como Señor de nuestras vidas. Señor, y valorar el sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Versículo 3 dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6 dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Pensaba por ahí en un ejemplo que pudiéramos utilizar en esta noche. Me preguntaron cuál es el título del mensaje. Podría ponerle a este mensaje, Jesús es mi superhéroe.
No sé cuántos, si usted conoce de los superhéroes, en realidad la historia de los superhéroes viene ya de hace mucho antes que nacieran muchos de los adolescentes y de los jóvenes de esta casa y los adultos de esta casa. En realidad los superhéroes venían en caricaturas, había revistas que venían de los superhéroes. Hoy por ahí son, creo, me parece que hasta aparecieron nuevos, hay muchos más por ahí. Algunos de ustedes me pueden ayudar, pero en la época mía, a ver si me ayudan, vamos a hacer un paneo de superhéroes. Vamos a hacer un paneo de superhéroes vamos a ir de los 40 para arriba. Vamos a hacer un paneo de los superhéroes. A ver, ayúdenme la congregación que está en este lugar y vamos a ver si los superhéroes que teníamos nosotros eran mejor que los que hay hoy o que hoy conocen, ¿no? A ver, ahora vamos a ir a los de ahora, pero vamos a ver un superhéroe a ver, allá tenemos, bueno, vamos a dejarlo que opine. A ver, ahí tenemos un superhéroe ahí, ¿cómo se llamaba el superhéroe ese? Superman, Sí, lo conocimos a Superman, a Clark Kent, a Clark Kent y a Superman, que era la misma persona, ¿sí? ¿Qué otro superhéroe? A ver, ¿recuerdan? Batman y Robin, bien, Batman y Robin. ¿Quién? He-Man, es verdad, estaba He-Man. Pero ese es más nuevo, me parece. ¿Estaba Flash? ¿Estaba Flash? Sí, estaba, bien, estaba Flash. La Mujer Maravilla, Aquaman, bien. Spider-Man, bien, Spider-Man también. ¿Quién? La Mujer Biónica, Lindsay Wagner. Lindsay Wagner, la Mujer Biónica. A ver, ahí. El Increíble Hulk también, El Increíble Hulk. A ver allá, Fernando. El Avispón Verde. A ver, para el Avispón Verde, ¿y quién más? Y Cato, es verdad, el Avispón Verde. ¿Quién más? ¿Nos olvidamos de alguno más? No, superhéroe, Ya me lo dijeron, Hulk, acá, ya me lo dijeron. ¿Alguno más? ¿Quién era el hombre de pie? ¿Quién era el hombre de pie? La Roca, ¿no? Ahora es la Roca, creo que es. No sé cómo es el... La hormiga atómica. Ahora hay uno que se convierte en chiquito. Eggman también, ¿no? Ahora ya es Eggman. Bien. Fíjense todos los superhéroes, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de los superhéroes, la verdad es que marcó a todas nuestras generaciones. Recién me los nombraban a uno. Yo traje la foto de los que eran de mi generación. Traje un superhéroe que era de la época mía. Tenemos la foto ahí si se acuerdan. Miren la foto. Bill Bixby. Ese era uno, porque en realidad eran dos personas. Y el otro era Lou Ferrigno, era el otro, exacto, bien. Y déjamelo un poquito, no me lo saque, a esta gente le gusta seguidas acá. A ver, y lo que sucedía, le pasaba a Bill Bixby, que en realidad él era un científico, un hombre muy bueno, no era agresivo para nada. Era un hombre que siempre trataba de hacer las paces, era un tipo que no le gustaba ponerse nervioso, ¿no? Que se bancaba las cosas que le decían, ¿no? Pero claro, era el día domingo de algunos cristianos, ¿viste? Donde iban a la iglesia, estaba todo bien. Pero vos sabías que él había tenido una historia en su vida y bueno, le había pasado en un laboratorio que había tenido un problema y que a raíz de esa situación que él había vivido,
cada tanto cuando él se ponía nervioso, se empezaba a transformar y primero se le ponían los ojos, se le cambiaban los ojos, ¿no? Se le cambiaban los ojos y después empezaba a crecer y rompía las camisas, rompía los pantalones, ¿no? Arrancaba así como Josué y terminaba acá como los chicos, ¿eh? Terminaba acá como Franco ahí, ¡plá! ¿Viste? Y rompía todos los pantalones, así era, ¿no? Entonces, y vos sabías que en algún momento de la película iba a pasar, aparte era todas las semanas eso, y vos esperabas el nuevo capítulo, y vos sabés que el tipo estaba todo bien, pero vos estabas esperando el momento. Algo le hacían, lo hacían enojar, lo humillaban con algo, le tiraban algo, y de repente el tipo ya no aguantaba más esa humillación y empezaba a rompérsele la ropa y entraba en un estado de furia, y a los que lo habían atacado los humillaba y los hacía volar por el aire y bueno, y terminaba venciendo y después se escondía porque terminaba con toda la ropa rota. ¿Se acuerdan de eso? Fíjense, ¿no? Ahora me parece que el Hulk nuevo ya es distinto, ¿no? No es tan bueno, el otro era mejor, me parece. Ahora todos ya tienen... era más difícil de hacer lo otro. Pero la verdad es que un poco los superhéroes tienen esa cosa, ¿no? También le pasaba a Superman, ese lindo héroe Superman, donde el tipo Clark Kent, y vos lo veías y vos decís, casi tonto el tipo, ¿no? Así medio como que, viste, medio buenito, así que, ¿no? Y de repente ya sacaba el ascensor ahí y se vestía ahí como los chicos y salía con su poder. Pero siempre tenían que hacerle algo, ¿no? Siempre había algo que sucedía que los sacaba de las casillas, ¿no? Y de repente explotaban de furia, pero sobre todo se desquitaban. Se desquitaban del que les había hecho algo, se desquitaban del que los había humillado, el que los había engañado. Ellos tenían que salir en defensa del bien y de la justicia. Pero sin embargo vamos a hablar de otro superhéroe acá. Yo creo que este es el rey de los superhéroes, pero también es distinto en su forma de actuar, porque acá dice, está hablando de Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 6, dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Jesucristo era Dios. Es Dios hecho hombre. Y existiendo en su forma de hombre, no recurrió a la forma de Dios, no se aferró. Él no se aprovechó en ningún momento de que Él era igual a Dios. No se refugió, no sacó una ventaja de que Él era Dios hecho hombre. Fíjense, Filipenses capítulo 2, versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y algunas cosas de las que Jesús se despojó, cosas de las que Jesús se desvistió. Es como que Jesús, estando con Dios, Él dejó su traje de superhéroe, lo dejó en el cielo y se hizo uno de nosotros. Y en ningún momento, mientras Él estuvo sobre la tierra, reclamó ese traje. En ningún momento trató de volver a tomar ese traje, sino que todo lo que hizo, lo hizo como hombre.
Esto es muy importante porque muchas veces cuando nosotros escuchamos acerca de que Jesús fue tentado, cuando escuchamos acerca de que Él sufrió en la cruz del Calvario, por ahí pensamos que a Él le dolió menos. Bueno, era Dios. Yo hablé con gente y me dice, bueno, pero era Dios. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Que no le dolían cuando le pegaban con los látigos? ¿Que no le dolía que la gente lo insultara? Una de las cosas que dejó Jesús y de las que despojó fue de su inmortalidad. Dice la Biblia, hubo momentos donde a Jesús lo quisieron matar. ¿Y sabés qué hizo Jesús? Se escapó. Se escapó de entre la gente, porque hubo un momento donde tanto se habían enojado que dice que lo iban a llevar a un despeñadero y lo querían tirar. Y Jesús se escabulló y se escapó. ¿Por qué? Porque en ese momento Él era mortal. A tal punto que Él fue a la cruz y murió como cualquiera de nosotros. Él dejó de lado esa inmortalidad, se despojó de esa inmortalidad. Él se animó a vivir, o sea, de ser ilimitado, de ser un ser eterno, pasó a ser un ser limitado, a vivir un cuerpo con limitaciones. Lo vemos a Jesús pidiendo agua. ¿Por qué pedía agua? Porque tenía sed. Lo vemos a Jesús que cuando los discípulos están en la barca con Él se levanta una tormenta y dice que Jesús estaba durmiendo. Y se estaban por ahogar, la barca iba para todos lados y uno de los discípulos se acerca y le dice, Señor, ¿no te das cuenta? Y no es que el Señor estaba haciéndose el dormido, es que realmente estaba cansado, estaba agotado físicamente, necesitaba dormir y estaba durmiendo profundamente. Él estaba limitado por un cuerpo físico. Dice que cuando él estuvo de ayuno durante 40 días, dice, tuvo hambre. Y cuando tuvo hambre, el diablo trajo tentación. O sea que vemos que Jesús tuvo hambre, que tuvo sed, que tuvo un cansancio físico, que tuvo situaciones espirituales por las que pasar. Él también necesitaba recargar las fuerzas. ¿Por qué? Porque como dice Pablo, Él se despojó a sí mismo. Yo quiero que leamos un poquito Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Mateo, Marcos, Lucas, Juan en su Biblia de papel, si lo tiene, y si no la del celular. Dice Juan, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Escuche bien esto. Él estaba en el principio con Dios. Él estaba en el principio con todas, escuche bien lo que dice acá. Todas las cosas fueron hechas por Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. 14, versículo 14. Versículo 14. Yo que no tengo poderes. Bien, versículo 14. Y el Verbo, dice, se hizo carne. Venía en el capítulo 1 diciendo, en el principio existía el Verbo. En el principio existía el Verbo. En realidad lo que está haciendo Juan está diciendo que en el principio existía la palabra. Jesús era la palabra. Y la palabra se hizo carne. Dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya.
O sea que, a ver, quiero que usted entienda, todas las cosas, en versículo 3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Todas las cosas. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? ¿Quién es el verbo? Está hablando del verbo. Está hablando del verbo. Y el verbo es Jesús. Estoy separando Dios Padre y Dios Hijo. Estoy hablando de Jesús. Y Juan está hablando de Jesús. Quiero que lo lean, porque lo leamos de vuelta nuevamente, porque alguno veo cara de que no entendió. Vamos de vuelta. ¿Puede leer en voz alta conmigo? En el principio era... Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Él, el versículo 2, estaba en el principio. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14. Y el verbo, que venía hablando del verbo, se hizo y habitó y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Entonces, ¿quién es el verbo? ¿Está bien? Y Él estuvo en el principio. Por eso Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. En el principio estaba el Padre, estaba el Hijo Jesús y también estaba el Espíritu Santo. Estaban los tres. El miércoles hablamos y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Génesis, lea Génesis capítulo 1. ¿Está bien? Entonces Jesús, cuando Pablo dice acá que Jesús se despojó a sí mismo, está diciendo que Él dejó esa investidura de Dios, de Todopoderoso, y se hizo limitado. Él podía andar por las nubes. Él podía estar en Argentina y podía estar en Europa. Y a la vez estar en África y estar en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no tiene limitaciones. Pero Él, al hacerse hombre, podía estar en Jerusalén, pero no podía estar en Samaria. ¿Está bien? Él se autolimitó, se despojó a sí mismo. Veamos lo que dice Juan 17:5. Juan 17:5. Porque hay algo más de lo que Él se despoja, y es de su gloria. Y ahora glorifícame tu Padre junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo, o sea que antes que existiera el mundo, Jesucristo estaba con papá. Hermano, hermana, chicos, no hay ningún superhéroe que haya estado desde antes de la fundación del mundo y haya creado los cielos y la tierra, que se haya vuelto hombre. Y además de eso, estando en su condición de hombre, versículo 8, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. O sea, se volvió hombre. ¿Está bien? Pero antes de pasar a esto, Él dice, tomando forma de siervo. Esto es importante, porque Él no tomó la forma de un capitán. Él no tomó la forma de un líder importante. Él no tomó la forma de un rey, de un presidente, de un gobernante de las naciones. No, Él tomó la forma de un siervo. No le interesó ser el hombre más popular de la tierra. No le interesó ser el más famoso. No le interesó ser el más grande. Él quiso ser siervo.
tenía derecho de ser el capitán, de ser un rey, de ser un presidente, ¿tenía derecho? Pero sin embargo, no los pidió. Lo dejó de lado. Lo dejó de lado. Yo pienso, como ejemplo, si alguno de nosotros tuviéramos que hacernos hormiga. Imagínense que usted y yo tuviéramos la posibilidad de hacernos hormigas. Y después de hacernos hormiga, decimos, bueno, ahora yo que conozco la forma en que son los humanos y sé y el conocimiento que tengo, que por supuesto las hormigas no lo tienen porque están a otro nivel, ¿no? Yo podría aprovecharme de esa situación. Sin embargo, dentro de esas hormigas soy la esclava, la más humilde, la menor. Jesús nació en una familia y fue un carpintero. Y el carpintero no era de la clase alta de la sociedad, ni siquiera de la clase media. El carpintero pertenecía a la clase baja. Él podría haber nacido como un rey porque era un rey y venía un rey a la tierra. Sin embargo, vino un pesebre donde había olor a lo que los animales hacen. Olor animal de todo tipo. Ahí vino. ¿Saben por qué? Porque no había lugar para él en el hotel del momento. Y alguien le ofreció a sus padres un lugarcito. Sí, ahí donde estaban los animales. Ahí nació el rey, el verdadero rey, que nunca vino a ponerse la corona, ni a ponerse sobre los demás, ni a creerse más que otros. Y dice, ahora sí 8, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se humilló cómo? A sí mismo. Significa que él decidió humillarse. Una cosa es cuando alguien viene y te dice, che, tenés que ser más humilde. Y otra cosa es cuando vos tomás la decisión de humillarte. Jesús podría haber dicho, y yo no me tengo que humillar. Yo vengo a morir en la cruz y listo, ya está, me vuelvo, hago lo que tengo que hacer. Sin embargo, Él vivió entre nosotros, comió entre nosotros, durmió entre nosotros, vivió lo que todos nosotros vivimos, experimentó todo lo que nosotros experimentamos. No hay nada que nosotros hayamos experimentado que el Señor no haya experimentado. A usted le duelen las cosas, a Él también le duele. Usted sufrió dolores emocionales, Él también sufrió dolores emocionales. ¿Ha tenido problemas de todo tipo? ¿A usted alguna vez lo han dejado de lado? ¿Alguna vez te dejaron de lado? ¿Alguna vez no te tuvieron en cuenta? ¿Alguna vez vos esperaste que alguien te llamara y no te llamaban? ¿Alguna vez te pasó que fuiste famoso por algún momento y al otro día ya, a las horas, los que estaban, y de repente esos mismos te dicen crucifícale? ¿Te pasó alguna vez? No, a él sí. Ahora, él se humilló, tomó la decisión de humillarse. Y además, ¿sabes qué dice la Biblia? Se hizo obediente. Se hizo obediente. Es más, te voy a decir algo, lo que dice la Biblia, Hebreos 5:8. Dice la Biblia, algo que usted y yo tenemos que tener en claro en esta tarde. Sí, ponelo. Y aunque era hijo, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó? Aprendió obediencia por lo que padeció, dice. O sea que la obediencia, y a veces el Señor permite que pasemos cosas en nuestra vida para que aprendamos obediencia. Porque no es decir obediencia, ay, bueno, sí.
Ya está, voy a hacer lo que vos me digas. El tema es cuando tenés que hacer lo que a vos no te gusta hacer. Todos lo quieren al pastor cuando el pastor le dice, dale para adelante. Vos sos un campeón. Vos sos mi superhéroe. Pero cuando el pastor dice, no, allá no. ¿Puedo ir? No. Tenemos reunión ese día. Y vos les ves las caras como se les transforma. Y vos te das cuenta que ya no te quieren tanto, ¿no? Y bueno, si vos lo decís, ¿no? Ya con cara de pocos amigos, ¿eh? Entonces es fácil obedecer cuando lo que tenés que obedecer no es tan difícil de obedecer. O cuando podés posponer lo que tenés que obedecer. ¿Alguna vez pospuso cosas que tenía que obedecer? Pues si lo tengo que hacer, bueno, ya lo voy a hacer. Es como cuando mi mamá me pedía cosas y yo era chico y yo le decía, ya voy. ¿Se acuerda del ya voy? ¿Usó el ya voy? ¿Usó el ya voy? Pero se queja de sus hijos cuando dice, ya voy. Y me hacen acordar, y yo decía, ya voy. Y el ya voy, y uno se olvidaba. Y no iba a decir a mamá, ¿qué era que me habías pedido? Seguía jugando, ¿no? Hasta que venía el ya voy por atrás, o volaba un ya voy por ahí, ¿no? Y decía, y ahí empezabas a ir, ¿no? Parece hijo del rigor, ¿no? Me decían hijo del rigor. Uno parece hijo del rigor. Y a veces hay cristianos que son hijos del rigor. Parece que si no viene una situación donde tengan que padecer, no obedecen. Pero la palabra me dice que incluso siendo Jesús, aprendió obediencia. Porque por ahí nosotros pensamos que porque era Jesús no le costó obedecer. Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. ¿Qué le está diciendo? Esto me cuesta. Esto me cuesta. Esto de ir a la cruz, me preparé para esto, oré por esto, sabía todo lo que iba a venir. Yo sabía que faltaban 3 años, después faltaban 2, después faltaba 1 año, después faltaban 6 meses, después faltaban 6 horas. Llegó el momento. Getsemaní. Y dice que las lágrimas que caían de sus ojos eran como grandes gotas de sangre. Él sufrió. Por voluntad propia, no quería ir. Él sabía lo que se exponía. A la humillación, al vituperio, a la vergüenza. ¿Qué hacía un superhéroe? ¿Qué hacía el increíble Hulk cuando lo humillaban? Llegaba un momento donde explotaba. Y ahí salía lo que a nosotros nos gustaría que salga siempre. Queremos levantarnos y decir, a mí no me van a venir a decir lo que tengo que hacer. Vos vas a saber quién soy yo. Vos no sabés dónde me crié yo, ¿no? Y todas las cositas que sacamos. Y mi papá es policía. Entonces, encontramos a Jesús que dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Isaías 53:3 dice, fue despreciado y desechado de los hombres. Varón de dolores, experimentado en aflicción. Tenía un máster en experiencia. ¿De qué? De aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden sus rostros, fue despreciado y no le estimamos. ¿Entendemos un poquito lo que pasó en la cruz del Calvario? No era uno de nosotros, era Dios. Era el creador de los cielos y de la tierra. Y sin Él nada de lo que se hizo fue hecho. Sin embargo,
En un momento la gente le decía, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Bájate. Yo les pregunto, si fuéramos uno de los superhéroes y estaríamos arriba de la cruz, ¿nos estaríamos ahí todavía o no hubiéramos bajado un ratito? Si estás en el mundo, ¿qué tendrías que hacer? Tendrías que bajar, mostrar quién sos y después me subo de vuelta. Para que les quede claro. Y Jesús les dijo, ¿ustedes creen que si yo no quisiera ahora, mandaría a mi Padre y vendría una legión de ángeles? ¿Sabés lo que quedaban de los romanos? Una legión de ángeles. ¿Sabés lo que quedaban de los romanos? 1000 ángeles contra 10.000 romanos y no quedaba uno de los romanos. Pero él tuvo dominio propio. Él se pudo contener. Y aún siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que agarrarse, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Corrió el riesgo de que lo vieran débil, de ser avergonzado, de ser odiado, de ser burlado. Hermanos, cuando Él resucitó, Él no fue a buscarlos a los que se burlaban de Él. Él no fue a decirle, ¿vieron? ¿Vieron? Me crucificaron. No. Él no fue a desquitarse. Porque el problema de Cristo no era con el ser humano. El problema de Cristo es que no viene a condenarte. Él no quiere mandarte al infierno. Él vino para salvarte, para darte vida eterna, no condenación eterna. No es el propósito de Él. El enemigo de Él era Satanás. Y el otro enemigo era la muerte. Y Satanás tenía decretos en contra de cada uno de nosotros. Y la Biblia dice que Él agarró esos decretos y los clavó en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice que Él murió, pero al tercer día resucitó. ¿Y sabés qué hizo? Venció la muerte. Venció la muerte. Porque esa era la carta que tenía Satanás contra todos nosotros, que íbamos a morir y que siempre íbamos a estar eternamente muertos, separados de Dios. Pero Cristo venció a Satanás y conquistó la muerte. Por eso la palabra dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde están? Fueron derribadas, fueron vencidas por Jesucristo de Nazaret. Y Él lo hizo por nosotros. Lo hizo por vos, lo hizo por mí. Aleluya. Él fue implacable contra el pecado. Él fue implacable contra Satanás. Por eso la Biblia dice que Él vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a deshacer las obras del diablo. No vino a castigar a la gente, a maltratar a la gente, a que la gente le pasen cosas malas. No, Él vino a deshacer, porque si alguien que vino a destruir tu vida, ese es Satanás, ese es el diablo, esa es la serpiente antigua que vino para destruirte, para traerte falta de paz, para traerte depresión, para traer muerte. Pero Cristo vino para dar vida y vida abundante, dice la Escritura. Aleluya. Pero Pablo no dice que nosotros tenemos que ir a la cruz. Él dice, versículo 5, haya pues en vosotros esta misma actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y uno dice, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que haya en vosotros? O sea, esa actitud, ¿cuál es la actitud? Te la dice 2 versículos antes. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria,
sino que con actitud. ¿Con qué? ¿Con qué? Humilde. Cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros, así dice. Lo dejé para el final, ahí como para que entendamos que siempre que el Señor nos enseña algo, no solamente tiene que ver para que nosotros conozcamos nuestra relación con Dios, sino que siempre va a estar ligado a nuestra relación con nuestro prójimo. Yo puedo pararme delante de Dios y decir, Señor, yo me humillo, pero ¿podés ser humilde delante de tu hermano? ¿Podés ser humilde delante de tu prójimo? Jesucristo, siendo Dios, no estimó ser el igual a Dios. Nosotros no somos nada, pero no queremos más que los otros. Logramos algo y nos creemos superiores a los otros. Es más, muchos miramos por arriba a los otros. Muchos se han olvidado de dónde han salido y critican y juzgan y se burlan y se ríen. Y el Señor dice a través de Pablo, haya la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Si Él, siendo igual a Dios, no se aferró a eso, se humilló a sí mismo, a vos y a mí nos queda lo mismo. ¿Cómo lo hacemos? Nada sea de lo que hagamos por egoísmo. El otro día hablamos de las necesidades. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de lo que pidieron? ¿Y cuánto de lo que pidieron tenían que ver solamente con ustedes? Yo les pregunté, ¿qué le pedirías a Dios? ¿Se acuerdan? Hace algunos domingos atrás. ¿Qué le pedirías a Dios? Pedile, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Golpead y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe. Y usted se animó a pedir. Ahora yo le pregunto otra cosa. ¿Qué es lo que pidió? ¿Pediste por tu trabajo? ¿Pediste por tu familia? ¿Pediste por tu casa? ¿Pediste por tu economía? ¿Pediste por tú y más tú? ¿Sí o no? ¿Y cuándo te acordás de los demás? ¿Y cuándo pensás en los demás? Y cuando estás hablando con los demás, ¿cómo mirás al otro? Usted imagínese que tiene la posibilidad en estos días que venga alguien importante a la empresa donde vos estás. Digamos que lo van a invitar a Messi. Y te dan la posibilidad a vos, no sé, en la escuela o en tu trabajo, te dan la posibilidad, mirá, vos vas a ser el encargado, Fede, lo vas a ir a buscar al aeropuerto, lo vas a traer a la oficina. Yo te pregunto, ¿cómo lo tratarías? ¿Cómo le hablarías? ¿Qué le preguntarías? Tal vez no te animarías a hablarle. ¿Por qué? Por la envergadura de la personalidad, ¿no? Y algunos se quedarían mirando, y si lo saludan, no se lavan la mano por una semana. Pero el Señor nos dice, qué distinto sería si vos ves a tu prójimo como alguien más importante que vos.
¿Cómo cambiaría la iglesia? ¿Cómo cambiaría la iglesia si cuando yo lo veo al otro, digo, wow? Este es importante, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cómo cambiarían nuestras relaciones? Porque ese es el tema. Cuando estamos en casa, cuando estamos entre nosotros, cuando estamos con nuestros hijos, con nuestros hermanos, y alguien necesita a alguien, algo, ¿quién va? ¿Eh? ¿Quién saca los papeles del baño? ¿Quién levanta los papeles que se cayeron del cesto de basura en el baño? ¿Sí o no? Pero lo voy a hacer yo porque el otro es más importante. Viene Messi a tu casa, le decís, bueno, levantá el papel que dejó mi hermano por ahí. No, exacto. ¿Por qué? Porque es alguien importante. ¿Cómo voy a hacer eso? Pero con mi hermano, que la levante este. ¿Sí o no? El apóstol Pablo dice eso, hermanos, a los filipenses. Ninguno se crea más que el otro. No sean egoístas. Tengan actitudes humildes unos con otros. Considérenlos más importantes. Dejen de buscar sus propios intereses. Dejen de buscar, versículo 4, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Che, Lucas, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que estás necesitando? Lucho, ¿estás bien vos? ¿Estás necesitando algo? Pero por ello tengo más necesidad que él. Él no sabe la necesidad que tengo yo. Y yo me olvido un poquito de mí y digo, ¿estás necesitando algo? ¿Es dejar de mirar mi ombligo? Ay, qué lindo que está mi ombligo. Ay, ay. Y empezar a mirar un poquito a mi alrededor, que tal vez hay otro que la está pasando mal de verdad. Y que tal vez no le prestás atención porque no es importante, porque no tiene un título, porque no ganó un título mundial, porque no es alguien reconocido. Pero tal vez ese para Dios es más importante de lo que a vos te parece. No digo que sea más importante que vos, no, porque Dios no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que yo lo vea como alguien más importante que yo. ¿Cómo cambiaría nuestra vida? ¿Cómo cambiaría tu cristianismo? Amén. Haya en vosotros, hermano, haya en cada uno de nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Cuando venga a la iglesia, ore a Dios y diga, Señor, tal vez hay alguien que necesita. Tal vez hay alguien que hoy no comió. Tal vez hay alguien que no pudo pagar la luz, el gas. ¿Saben cuántas veces, hermanos, nosotros hemos estado en situación con Silvia y nunca nadie se daba cuenta? Estuvimos en situación a tal punto de que las nenas eran chicas y Silvia compraba un cuarto de carne picada, porque eso hacía rendir para los guisos. Íbamos a la iglesia, gloria a Dios, aleluya. Pero la gente no se daba cuenta. Porque a veces estamos tan ensimismados en nosotros mismos que por ahí no nos damos cuenta. Y a veces, ¿sabes qué, hermano?
Vas a decir, vas y saludas, hola, Dios te bendiga. Si te tomas un ratito más, si te tomas un ratito más y preguntás algo más, por ahí si realmente estás interesado, el hermano se anima a contártelo. Pero a veces no lo contamos porque nos damos cuenta que lo único que nos quieren es saludar y irse. Estamos entrando a otro nivel, ¿se entiende? Dios te está llevando a otro nivel. Dios está queriendo otro nivel de nuestro cristianismo. Uno que piensa en el otro, que no vive para sí solo. Me encanta esto, me encanta lo otro, pero lo voy a dejar de lado. Lo voy a comprar el mes que viene, porque ahí tal vez esta persona necesita. Y por ello no le puedo solucionar el problema. Pero por ahí no me doy cuenta y un día el Señor me hace sentir en mi corazón, andá, llévale esto. Y te caíste con 1 kilo de harina, 1 kilo de arroz, un paquete de fideo, medio kilo de carne. Hermano, sentí en mi corazón de regalarte esto. No sé por qué. Pero si vos estás dispuesto a que Dios te use, si estás dispuesto a bendecir, Dios te va a mostrar. Y yo te digo algo. Cuando vos estás dispuesto a dar, se abre el cielo para tu vida. Se abre el cielo para vos. Y eso que vos estabas diciendo, ay, pero no sé si lo voy a poder comprar y encima ahora le tengo que dar a este. Pero Dios se encarga de lo tuyo cuando vos pensás en el otro. Dios se va a encargar de lo tuyo. Tomá esta palabra. Dios se va a encargar de lo tuyo. Dios se va a encargar de lo tuyo cuando vos pensás un poquito en el otro. Cuando mirás por lo que el otro está pasando. Observá, mirá todo. Mirá todo. Y no creas que porque está bien vestido tal vez no tiene una necesidad. Por eso déjate guiar por el Espíritu Santo. Amén. Aleluya.